Tiene la palabra la diputada Esther Visser. Señora Presidenta, coincidiendo con las advertencias que hacía recién el diputado David, la verdad es que me animo a decir que coincido prácticamente con toda su presentación, voy a fundamentar el voto negativo de nuestro bloque, compartiendo esas advertencias. Me llama la atención incluso el énfasis, casi como una cuestión de fe que ponen los defensores de un proyecto de estas características. Me parecería mejor que, frente a las dudas que necesariamente y lógicamente tiene que generar la aplicación de estas medidas, por lo menos habría que ser un poco menos enfático en la defensa de ellas. Lo primero que quiero decir es que no hay en esta norma, en estas dos leyes que se van a aprobar hoy, ni la aprobación de leyes sustantivas, ni mucho menos la instalación de un proceso acusatorio como se está planteando. Al contrario, lo que se está haciendo es meter por la puerta de atrás normas y herramientas que lo que van a justificar es que el proceso acusatorio que se aprobó en esta Cámara termine guardado en el baúl de los recuerdos. Entonces, no es cierto que estamos sancionando esa norma como parte del proceso acusatorio. Al contrario, y esta es la observación más importante que nosotros hacemos, son herramientas que bien podrían discutirse en el marco de la aplicación de un código de procedimiento que tomara los estándares internacionales, nuestra normativa constitucional y finalmente tuviéramos a nivel nacional un procedimiento que sí ya muchas provincias han adoptado, pero que sin embargo a nivel nacional registramos un atraso terrible. Quiero plantear antes que nada dos objeciones que podrían parecer formales, pero no son tan formales. La primera tiene que ver con el tratamiento en esta Cámara. Y la verdad es que muchos que han hecho esfuerzos para mostrar que eran distintos terminan no pareciendo tan distintos. El tratamiento en comisión de estos temas no ha tenido la deliberación, la profundidad y la amplitud que debió haber tenido. No ha tenido las consultas ni a las instituciones, las organizaciones, las personas, los académicos, los operadores del sistema que debió haber tenido. Voy a hacer referencia después a dos presentaciones que ha hecho la Defensora General de la Nación. Fíjense ustedes, si hay una persona que debió haber sido consultada, es esa persona que tiene en su labor diaria la implementación de estas normas como es la Defensora de la Nación. Sin embargo, no se la consultó. Ella ha hecho dos presentaciones a las que yo voy a hacer referencia, pero fíjense ustedes la debilidad que tiene el tratamiento de esta norma cuando ni siquiera ha tenido en la comisión esa deliberación que debió haber tenido. Cualquier parecido con lo anterior sería pura casualidad. Lo cierto es que haber tenido esa discusión hubiera permitido no solamente hablar de instituciones y demás, sino compartir experiencias y ver efectivamente en las provincias donde el procedimiento está en marcha y muchas de estas herramientas funcionan, cómo, de qué manera funcionan y qué es lo que se necesita para que efectivamente funcionen. Me ha llamado la atención además que estos proyectos que ellos mismos dicen, el mismo texto dice, son herramientas puestas al servicio del funcionamiento de la justicia, no traen la firma del ministro de Justicia ni son sometidos a la discusión en la Comisión de Justicia. La segunda cuestión, insisto que podría parecer formal, pero no lo es tanto, es que se busca reformar un código que fue reemplazado por una ley que está suspendida, pero no está derogada. Entonces, las iniciativas en debate proponen reformas parciales sobre un código viejo, sin propiciar la puesta en marcha de un código de procedimientos que efectivamente adscriba al sistema acusatorio adversarial. Todos han hablado del sistema acusatorio, pero insisto, el sistema acusatorio está en el baúl de los recuerdos. Esto no instala el sistema acusatorio. Queremos dar el debate, por supuesto, sobre cómo enfrentar los desafíos de nuestro tiempo, cómo enfrentar la criminalidad compleja y la delincuencia económica. Pero para eso hay que discutir sobre la eficacia de las normas y cómo tener instituciones y agencias del Estado que realmente funcionen cumpliendo los marcos de legalidad que deben ajustarse y garantizando capacidad y eficacia en la resolución de los conflictos.
Las mafias terminan metiéndose a través de la vulnerabilidad que las instituciones van dejando. Y cuanto más débiles sean las normas y las instituciones, menos posibilidad tenemos de combatir el crimen complejo. No es a través de herramientas de dudosa legalidad cómo se enfrenta al crimen organizado. No es a través de injertos en un sistema vetusto, sino acomodando y ayornando las normas realmente a las necesidades que tiene nuestro tiempo. No estamos ajenos al contexto en el que todo esto se debe dar, pero hay naturalmente una discusión de fondo. Estas normas vienen de la mano de un Ministerio de Seguridad que predica la doctrina de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Y la guerra, en esos términos, ha fracasado. Cuanto más vamos en el camino de la ilegalidad y de los límites, más riesgos corremos a que las normas terminen no brindando los resultados que realmente se proponen. Otra prueba de esto, me refiero a una política que busca más reinstalar mecanismos, insisto, en ese borde, ha sido la cantidad de protocolos que han dictado, intentando adoptar políticas de lo más extremas. Las políticas a través de los decretos que hemos conocido en materia de defensa, de seguridad, derribo de aviones, represión de la protesta social. En ese contexto vamos a probar y a dar estas herramientas. Otra prueba fue haber intentado reflotar un debate que creíamos superado, como era la figura del arrepentido, del delator premiado. Esto formaba parte de las iniciativas originales que se enviaron en los crímenes de lesa humanidad, como si la impunidad o en realidad la condena en esos casos pudiera ser negociable. Menos mal que terminaron sacando este tipo de cuestiones, pero preocupa eso como motivación en este tipo de normas. Se promueven herramientas e institutos que están en una zona gris de permanente tensión entre lo que es la aplicación del poder punitivo del Estado, debate necesario e imprescindible, con los derechos y garantías fundamentales para todas las personas. Existe esa tensión y se avanza, insisto, en la aprobación de instrumentos que en el marco de esa tensión no resuelven si no hay un proceso que nos brinde esa garantía y ese contexto general en el cual los institutos o las herramientas puedan aplicarse. No hay en esto que es un paradigma efectista, porque la verdad es que lo que vemos es eso, ninguna reformulación de la política criminal, la reformulación de las fuerzas de seguridad, de las policías, por supuesto. No hay la posibilidad de resolver con eficacia estos problemas si no reformulamos mecanismos de investigación criminal en un contexto o en el marco de una discusión más amplia. En el tema de la flagrancia, el procedimiento especial propone una sustitución de la información de la instrucción sumaria que tenemos cuando el delito o la persona sospechada del delito hubiera sido sorprendida en el momento de cometer el delito o inmediatamente después, mientras es perseguido por la fuerza policial, por el ofendido o por el clamor público, o bien en posesión de elementos o rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar del delito. Es una fórmula demasiado amplia, demasiado amplia. Los supuestos de flagrancia ya no son solamente de flagrancia y por eso se habla de las otras fórmulas, insisto, en ese lugar de riesgo y de tensión, que es la cuasiflagrancia o la flagrancia presunta. Cabe advertir además acerca del peligro que la amplitud y la laxitud tienen en contraposición a lo sencillo que es o que debería ser el procedimiento a prueba del juicio abreviado. Es necesario además saber que le estamos brindando a la fuerza policial la herramienta, el valor del acta policial prácticamente como el único elemento de sostenimiento de lo que va a ser después el avance de la causa en la investigación penal. Esa versión policial de los hechos constituye casi el único marco de lectura para después la actividad judicial. Este procedimiento requiere además de una arquitectura institucional que no tenemos.
que fue reconocida en el propio decreto, ese decreto al que se hizo referencia, el decreto 257, un decreto de dudosa constitucionalidad, el decreto que dejó sin efecto el Código, avanzando en materia penal, sobre la cual la Constitución establece una prohibición absoluta. Cuando hablamos de materia penal, la materia penal que restringe la Constitución Nacional en su artículo 99, inciso 3, no es la legislación penal de fondo. La materia penal es la penal de fondo, es la procesal, es la ejecución penal. Todo eso está vedado a la posibilidad de un decreto de necesidad y urgencia, a atribuciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo. En ese decreto, sin embargo, se advirtió sobre la falta de una arquitectura institucional para poner en marcha el Código y, sin embargo, se avanza con este tipo de medidas. Sobre las provincias que tienen implementado este sistema, por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, insisto, en todas las provincias donde estas herramientas existen en el marco de procedimiento acusatorio. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la implementación del modelo de flagrancia se hizo después de un plan piloto. En todos los casos hay experiencias previas que permiten ir allanando un territorio, capacitando a la gente. No es lo que se está planteando en esto, insisto, como parte de un injerto al viejo código. Quiero leer, como dije, alguna o de las observaciones planteadas nada menos que por la Defensora General de la Nación. Dice ella, al introducirse el tope, ella se refería al de 15, después se agravó mucho más cuando se pusieron los 20 años para la aplicación del procedimiento especial, se incorporarían en la práctica aquellos delitos denominados complejos. O sea, se termina utilizando una herramienta para una cantidad de delitos cuando es una herramienta naturalmente de aplicación de otro tipo de delitos. Se utilizaría una herramienta pensada para otros supuestos. Esa contradicción entre el objetivo del mecanismo y el planteado en el proyecto no puede ser obviado a la hora del debate. No se puede dejar de señalar que el Código Procesal Penal de la Nación ya contempla un procedimiento similar al que se intenta introducir, que es el juicio directo. Ese mecanismo se aplicará obligatoriamente en los casos de flagrancia cuando la pena mínima no supere los 3 años de prisión. En consecuencia, no resulta acertada la modificación de un Código Procesal Penal que no respeta el modelo previsto constitucionalmente, el proceso acusatorio. Máxime cuando nos encontramos con un cuerpo normativo sancionado por el Congreso Nacional que sí lo hace y que contempla un mecanismo procesal como el que ahora se pretende incorporar. Hay otra referencia importante respecto de los plazos. Dice, el modelo propuesto establece que la persona detenida deberá ser llevada dentro de las 24 horas ante el juez. 24 horas prorrogables, un plazo demasiado amplio. Ahora bien, resulta adecuado señalar que dicho plazo debe ser inmediato, dice la defensora, pues así se evitan aquellas interpretaciones nocivas que muchas veces se utilizan, las horas hábiles. Esta previsión tiene como finalidad dar cumplimiento a las normas de los tratados internacionales que hacen mención a que el imputado debe ser llevado sin demoras ante la autoridad judicial. Respecto del tema de las técnicas, también la defensora ha hecho sus observaciones. Dice, entre otras cosas, porque todos sabemos el tema de las técnicas especiales, lo que hace es incorporar también figuras, obviamente, seriamente cuestionables. Todos sabemos, y me parece que es honesto así plantearlo, la cantidad de dudas que en la aplicación global de estas normas se han planteado. Dice la defensora que si bien se menciona que el juez debe realizar un examen de razonabilidad para la intervención de un agente encubierto, su proyección termina siendo confusa y no fija en términos claros el entendimiento restrictivo que cabe asignar al asunto. El riesgo que el uso irrestricto de estos mecanismos representa para los derechos de los ciudadanos amerita que, de estar previsto en la legislación procesal, su uso sea supeditado a la complejidad del delito investigado y, en todo supuesto, a la ausencia y el agotamiento de métodos menos lesivos de los derechos de las personas investigadas. Me eximo de seguir leyendo, pero los conceptos son muy importantes y son, insisto, de la persona que hace de la aplicación de la norma su labor cotidiana. Para terminar y darle lugar a la diputada Donda,
Recordemos además la dispensa de responsabilidad que tiene el artículo 9. Esto que prácticamente implica la autorización a cometer delitos. Aquellas personas que aparecen infiltradas de manera encubierta tienen la posibilidad de cometer delitos. Esa cuasi legalidad que se le brinda para cometer el delito es de una peligrosidad enorme. Esto tiene serios reparos de constitucional. Insistimos, estamos dispuestos a dar una discusión de fondo, en serio, acerca del diseño y la definición de una política criminal para combatir la violencia y el delito, pero fundamentalmente para prevenir y perseguir y desmantelar las redes del crimen complejo. No son estas herramientas las más eficaces. No es una buena política de medidas efectistas frente a problemas que son graves, complejos, extensos y que afectan de manera determinante nuestra vida cotidiana. Es necesaria una política de Estado profunda, seria, sustentable en el tiempo, pero basada por sobre todas las cosas en el respeto a nuestros estándares institucionales, constitucionales y la defensa de los derechos humanos. Gracias, diputada.